Shalom, saludos amigos presentes y que nos están viendo en YouTube. Aquí estamos nuevamente para considerar con ustedes el capítulo 10 del libro de los Hebreos. Antes de seguir, debo aclararles que no estoy en Jerusalén, ¿verdad? Este fondo que ven acá es un fondo virtual. Muy bonito, por cierto. Ese es el símbolo oficial verdadero del pueblo de Israel, la menorá. Ok, pues vamos enseguida a mostrar el documento para iniciar el análisis de hoy, ok. Vamos a mostrar el documento, lo tenemos aquí. All right. Ahora sí, ahí está. Entonces, tenemos aquí en el verso 1 el capítulo 10 que vamos a leer ahora. Voy a obviar hoy la lectura del texto en hebreo porque el capítulo es largo, a ver si lo terminamos de una vez, en un solo video. Porque la Torá, teniendo en ella una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, no puede nunca ser perfectos a los que se allegan por los sacrificios aquellos que se ofrecen siempre, continuamente, año tras año. Así que claramente nos dice ahí que aquellos sacrificios antiguos no podían hacer perfectos a las personas que los ofrecían, ¿ok? ¿Por qué? Porque eran simplemente algo simbólico. No eran verdaderamente para quitar los pecados de los ofensores, ¿no? De los que habían violado la Torá. No, eso era más bien un símbolo de que el Padre perdonaba sus pecados por medio de la expiación. Pero la expiación verdadera a la que señalaban aquellos símbolos no se había consumado en aquellos tiempos. Por lo tanto, estos sacrificios eran totalmente simbólicos. Y dice que la Torá tiene en ella misma una sombra de los bienes venideros, ¿ok? De ahí aprendemos ¿eh? Que aquellos sacrificios eran una sombra, no eran los verdaderos expiadores de los pecados. Una sombra quiere decir algo que representa, ¿verdad? Algo que viene, que está en símbolo, señalando hacia un acontecimiento futuro. Y eso es lo que está diciendo ahí, que la Torá tenía una sombra de los bienes venideros. Por lo tanto, la conclusión es obvia y sencilla de que aquellos sacrificios no perdonaban o no espiaban verdadera y literalmente por los pecados, sino que era una sombra, un símbolo. ¿Ok? Y lo dice ahí mismo en el texto, lo acabamos de leer. ¿Eh? Entonces vamos a proseguir al verso 2. Al verso 2, ok. Aquí tenemos el verso 2. Ahí está. Porque si así fuera, cesarían de ofrecerse los sacrificios, porque no habría más conciencia de pecado en los que tributan limpios una vez. Es una traducción extraliteral, ¿verdad? Pero ya ustedes saben, lo que está diciendo ahí es que si fuera así, ¿qué es eso de así? Si fuera que aquellos sacrificios podían hacer perfectos o podían limpiar verdaderamente a los oferentes de sus pecados, entonces no habría que necesidad de ofrecerlos continuamente todos los años, porque habrían estado limpios de sus pecados todo el tiempo. Una vez que ofrecieran un sacrificio por sus pecados, pues el valor de ese sacrificio se habría aplicado a ellos permanentemente, que es lo que ha pasado con nosotros en relación con el sacrificio del Mesías, su Hijo amado, ¿verdad? El sacrificio perfecto, aquel a quien representaban los sacrificios de animales. Entonces volvemos al documento para leer el verso 3. Pero hay allí memoria de los pecados de año en año. O sea que además de que aquellos sacrificios que se repetían todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, además de eso, eh,
de que no expiaban literalmente los pecados, sino que simplemente simbolizaban la expiación verdadera que vendría en el futuro. Además de eso, aquellos sacrificios se servían de recordatorio para los pecadores, ¿verdad? De que ellos son pecadores, de que ellos necesitaban la expiación, de manera que no eran perfectos, era un remedio provisional. Mira el verso 4, porque la sangre de los toros y de los cabros no puede quitar los pecados. Ahí está. No, ve que no somos nosotros los que estamos diciendo eso, no es una interpretación nuestra, es lo que nos enseña la inspiración del Creador a través del enviado Shaul, o sea, Pablo. ¿Okay? La sangre de los toros y de los cabros no podía quitar los pecados. Eso es evidente porque, bueno, vamos a seguir leyendo y veremos un poquito más sobre ese aspecto en los próximos versos. ¿Okay? Vamos a ver el verso 5. Y por eso dice al entrar en el mundo, ¿quién? El Mashiach, el sacrificio mayor. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Un cuerpo preparaste para mí. Una traducción literal otra vez del hebreo que dice, Wealken omer bebo o la olam zebach uminja lo jafatzeta geuya konantali. Quiere decir que ahí está hablando de que el Mesías, o sea, está implicando que el Mesías existió antes de venir aquí como hombre, porque dice que antes de entrar en el mundo, lo ponen como hablando antes de nacer como hombre. Por eso dice antes, al entrar en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, un cuerpo preparaste para mí. O sea que ese mí, ese yo que es el Mesías, existía antes y el Padre le preparó un cuerpo. O sea, lo hizo nacer como hombre, como ser humano, ¿verdad? Eso es lo que significa literalmente ese lenguaje un poco metafórico, ¿verdad? Me preparaste un cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo era el que iba a ofrecer el sacrificio perfecto y verdadero. Vamos a leer el próximo verso. Holocausto y ofrenda por el pecado no te agradaron. ¿Eh? O sea, el Padre dio ese sistema de ofrendas y sacrificios de animales como un remedio transitorio, como un remedio provisional, como un remedio, digamos, no permanente, era provisional por un tiempo, en lo que llegaba el tiempo que él tenía en su mente para enviar a su hijo, el Mesías. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver el verso 7, que dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad, poderoso mío. O sea, que estas palabras que son más bien proféticas o son más bien representativas de una realidad que ya había pasado para el tiempo de Pablo, pero es una explicación en realidad de lo que sucedió, una explicación de la inspiración, una explicación inspirada por el Padre al apóstol de lo que sucedió. ¿Eh? Y pone ahí hablando al Mesías. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad, poderoso mío. Este verso también es uno de los pasajes, de los muchos pasajes que muestran que el Padre es una persona y que el Hijo es otra persona. A diferencia de lo que enseñan algunos maestros modernos, de que son la misma persona. Dicen que el Padre y Yahushua, el Hijo, es lo mismo, no son dos personas, sino una sola. Hermano, pero aquí contradice totalmente eso. El Hijo dice, he venido a hacer tu voluntad y le está hablando al Padre. Obviamente, entonces son dos personas, aunque ese no es el tema de hoy, pero es un tema recurrente en todas las escrituras. ¿Okay? Vamos a ver el siguiente verso, verso 8. Después de decir lo anterior, sacrificio y presente y holocausto y ofrenda por el pecado no quisiste y no te agradaron, las cuales ofrecen según la Torá. ¿Ok? O sea que es claro que aunque el Padre proveyó, él mismo proveyó ese sistema de sacrificios de animales, siempre tuvo en mente que eso no era lo verdadero, eso no era lo que en realidad le agradaba al Padre, aunque sí lo ofreció él mismo, ¿no? Eso no lo inventaron los judíos, pero él proveyó ese sistema de sacrificios como algo significativo para aquel tiempo
en preparación de lo que vendría después. El verso 9 dice, entonces dijo, otra vez poniendo en boca del Mesías, he aquí vengo para hacer tu voluntad, poderoso mío. O sea que, fíjense, como en la Reina Valera dice, Dios mío, ¿verdad? Que como ellos traducen la palabra Elohim, que significa poderoso, pero que ellos la traducen como Dios, y ponen ahí al Mesías diciendo, aquí vengo a hacer tu voluntad, Dios mío. Entonces el Mesías tiene un Dios, Yahoshua tiene un Dios, para usar el lenguaje de Reina Valera, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo conoce, ciertamente. En ese y en otros pasajes, el Mesías trata al Padre como su Dios, su Elohim, su poderoso. Entonces, ¿cómo concuerda eso con la idea de en la Trinidad de que todos son iguales, los tres, y que ninguno es mayor que el otro? No, señor. El Padre es primero, el Padre es mayor. Lo digo el Mesías varias veces. Y aquí lo implica otra vez. Padre, poderoso mío, vengo para hacer tu voluntad, poderoso mío. Entonces dice, quita con esto lo primero para establecer lo segundo. O sea, que al decir eso, al decir todo lo que se ha dicho hasta ahora, especialmente desde el capítulo 1 hasta del capítulo 10, se muestra que lo primero, que es el pacto antiguo, que es la antigua alianza, la alianza original, que era esa relación, no es la ley, no confunda con esto con la ley. La alianza o el pacto no es la ley, ya lo hemos dicho muchas veces. La alianza es el convenio, el acuerdo que hizo el pueblo con Yahweh o que hizo Yahweh con el pueblo, más bien. Yahweh dijo, si ustedes obedecen mi ley, entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim, su poderoso. Ese es el pacto, esa es la alianza. Ahora dice que con esta nueva alianza, él quita la primera alianza para establecer lo segundo, que es la nueva alianza, pero vamos poco a poco. El verso 10 dice, y en esa voluntad del Padre somos santificados nosotros por medio del sacrificio de la ofrenda del cuerpo de Yahshua o Yeshua o Yahoshua, el Mashiach, hecha una sola vez. Ahí está. Fíjense, ¿cómo es que somos santificados nosotros? Por medio del sacrificio, no de animales, no de una oveja o un cordero o un cabro, sino por el sacrificio del cuerpo del Mesías, de Yahoshua, que se hizo una sola vez. Okay. Este verso derriba la idea, la teología cristiana de la transubstanciación. Ustedes saben que la transubstanciación, esa teología católica, lo que dice es que cuando los fieles cristianos toman lo que ellos llaman la hostia, ¿verdad? Ese pedacito de pan, una vez que el sacerdote bendice, ofrece la bendición por ese pan se convierte literalmente en el cuerpo, en carne, en carne. Y usted le dice, pero si usted, suponiendo que usted lo prueba, ¿verdad? Dice, pero sabe a pan. Y dice, sabe a pan, pero es carne. Pero parece pan, pero es carne. Hermano, esa es la teología de la transubstanciación. Quiere decir que se transforma de pan a carne. Eso es totalmente, por no decir otra cosa, totalmente ilógico. Ilógico, ¿ok? Porque aquí dice, y eso es una repetición, dicen ellos, del sacrificio del Mesías. Cada domingo o cada día o cuando quiera que hagan la misa, el sacerdote dice y sabe y enseñan que eso es una repetición del sacrificio del Mesías. Hermano, aquí dice que ese sacrificio fue hecho una sola vez. Eso quiere decir que eso no se puede repetir. No se puede repetir. ¿Ok? Hecho una sola vez. Por lo tanto, es irrepetible. Vamos al verso siguiente, verso 11. Y todo sacerdote se presenta día tras día para ministrar y repetir muchas veces los mismos sacrificios que no pueden nunca quitar los pecados. Está hablando del sacerdote levítico, ajarónico, de la antigüedad, de la antigua alianza. Tenía que repetir los mismos sacrificios todos los días
porque en realidad esos sacrificios no quitaban los pecados. Eso está clarito ahí. Y también eso que dijimos sobre la transubstanciación, ¿verdad? Esa idea no existía en aquellos tiempos tampoco. No se decía, ni siquiera se implicaba, ni siquiera se tenía la idea de que aquel sacrificio de cordero, por ejemplo, que la carne del cordero se convertía en la sangre del Mesías, o la carne, quise decir, que la carne del cordero se convirtiera en la carne del Mesías. No, esa idea nunca existió en la antigüedad. Esa es una idea moderna, ¿verdad? De que el pan o cualquier otra cosa física se pueda convertir en carne en caso del pan, y el vino se convierta en la sangre del Mesías, como se dice también respecto a la misa. Una idea, una explicación totalmente nueva, contradictoria con las escrituras, y que nunca estuvo en la mente ni de los profetas, ni de los apóstoles, ni de los sacerdotes antiguos en la antigua alianza. Ok, vamos entonces al verso 12. Pero después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, cuando dice se refiere al Mesías, a Yahushua o Yeshua. Y dice que después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, porque no puede seguir muriendo cada vez, murió una sola vez, se sentó a la diestra del gran poderoso para siempre. Ahí está, otra vez recalcando lo que decíamos al principio, que siempre en las escrituras, hermanos, se habla de dos personajes, dos, uno más uno siempre será dos, y uno es el Padre y uno es el Hijo, pues son dos, elemental. Ok, y dice que el Hijo se sentó a la diestra del gran poderoso, de Elohim, es como dice en hebreo. Entonces ahí otra vez está el Padre sentado en su trono, para ilustrarlo así mentalmente, ¿verdad? Que todo el mundo lo entienda bien clarito. El Padre está sentado en su trono, como yo estoy sentado aquí en esta silla para hacer la comparación, y el Hijo se sentó a la diestra del Padre. ¿Ok? Ahí lo dice, a la diestra del gran todopoderoso. O sea que aquí lo que pasa es que es el mismo trono, pero es un trono grande. Ahí cabían los dos. Caben, ahí está sentado a la diestra del Padre, en el trono del Padre. Ese no es el trono del Hijo, ese es otro tema, pero ustedes saben que el trono del Hijo es el trono de David, en el cual se sentará cuando venga por segunda vez. Ese tema del milenio, por ejemplo, tratamos eso a fondo. Ahí está, el Hijo sentado en el mismo trono del Padre, a la diestra del Padre, y el Padre ahí, en el centro de su trono. Y entonces ese sacrificio se ofreció una sola vez. ¿Por qué? Porque el Mesías no puede seguir muriendo por nosotros. O sea, ni es necesario, ni es lógico, ni es real de que él tuviera que seguir muriendo, o que cada domingo o cada semana muriera otra vez el Hijo por los pecados. No, hermano, no tiene ningún sentido eso. Es más, ese es un concepto pagano, totalmente pagano. Aquí lo que estaba hablando aquí el apóstol Pablo, Shaul, el enviado, el apóstol, es la verdad. Es la verdad. Por lo tanto, lo que contradiga esto que dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, entonces es error, es equivocado, hermanos. Y tenemos que alejarnos del error. Vamos al verso 13. Desde entonces espera, aquí en el Mesías, espera lo que resta hasta que sean puestos sus enemigos por estrado de sus pies. Ahí está. ¿Qué está haciendo el Mesías ahora? Está reinando, como dicen algunos que ya está reinando. Espera. ¿Lo dice aquí o fue que leí mal? Desde entonces, o sea, ¿qué es ese entonces? Desde que se sentó en el trono del Padre, pero a la derecha del Padre, dice, espera lo que resta. Él está esperando. Claro, desde allí intercede por nosotros, pero Él intercede por nosotros mediante el valor del sacrificio que Él ofreció. ¿Ok? Espera, ¿qué es lo que Él espera? Hasta que sean puestos sus enemigos por estrado de sus pies. Y eso viene en el milenio. ¿Ok? En el reino milenial. Bueno, vamos entonces al verso 14. ¿Por qué? Porque Él,
con una sola ofrenda. Otra vez, mire cómo él recalca esto una y otra vez. Una sola ofrenda, no una ofrenda cada domingo o cada sábado o cada día que sea. No, una sola ofrenda hizo completos para siempre a los santificados, o sea, a los consagrados, o sea, a los dedicados, que es lo que significa la palabra, en este caso, Kodashim, Kodashim, ok, los santificados. Ahí está, otra vez. Siempre en la Biblia hay mucha repetición y es que si de no ser así, la gente se olvidaría rápido de las cosas, ¿verdad? Una sola ofrenda que hizo el Mesías, irrepetible, y eso hace completos delante del Padre a los santificados. O sea que esa es la ofrenda que limpia nuestros pecados, esa es la ofrenda que se ofreció en lugar de nosotros, ¿eh? Porque eso es lo que representa una ofrenda. Que algo que en el caso de las ofrendas de animales, ¿ves? El animal se ofrecía en lugar del pecador, que era el que debía morir. Ese es el principio legal del asunto. El hombre, dice Pablo mismo, el pecado, la paga del pecado es que la muerte. Entonces el hombre al pecar merece la muerte. Pero entonces el Padre proveyó ese sistema simbólico de animales y el animal moría simbólicamente en lugar del hombre. A eso mismo hizo el Mesías. Murió en lugar nuestro, murió por nosotros. Y por eso es que es como si hubiéramos muerto nosotros, todos. Ok, vamos a ver entonces el siguiente verso, el 15. Y aún el Espíritu de Santidad nos atestigua sobre esto, porque después dijo, y pasamos al verso 16, esta es la alianza que haré con ustedes después de aquellos días, dice Yahweh, daré mis leyes en su interior y en su corazón las escribiré. Ok. Aquí la palabra en su interior o la frase en su interior significa en su mente, y de hecho en algunas traducciones lo tienen así. Daré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. De todos modos, cuando en la Biblia se habla del corazón, generalmente, no se refiere al órgano ese que bombea la sangre. Se refiere a los sentimientos y a los pensamientos. De hecho, antiguamente se creía que los pensamientos salían del corazón. No había ese concepto del cerebro. Que si lo había, no estaba muy claro, ¿verdad? O como quiera que sea, se utilizaba el corazón como símbolo de la mente. Por lo tanto, aquí tenemos entonces una endíades. ¿Qué cosa es una endíades? Una endíades es una figura del lenguaje mediante la cual se dice lo mismo dos veces, pero con palabras diferentes. ¿Eh? O sea, aquí la endíades está entre mente y corazón. La mente se supone que está acá en el cerebro. Quizás es una manera de decirlo, ¿verdad? La mente, podemos pensar que la mente está en todo el cuerpo. Y no estamos lejos de la verdad al decir eso. Pero bueno, generalmente se piensa que la mente está acá en el cerebro y el corazón está acá en el pecho. Sin embargo, de la manera en que se usan esas dos palabras en las escrituras hebreas, se implica que son la misma cosa. Que cuando habla del corazón, pues no habla de la bomba física, del músculo ese que bombea sangre, sino de la mente. ¿Okay? Por lo tanto, pues fíjense que lo que está diciendo ahí es que el Padre en la nueva alianza, que es donde estamos ahora viviendo nosotros, bajo la nueva alianza, la Torá dice, mis leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes del Padre están en la Torá, están en los 10 mandamientos y en todas muchas otras leyes morales y éticas que hay en toda la Torá, en todos los 5 libros primeros de la Biblia. Y es más, y en otros profetas, en otros libros como de los profetas, hay algunas leyes también. ¿Ok? Es más, en los libros de lo que llaman el Evangelio, de enseñanzas del Mesías, hay leyes también. Pues ahora todas esas leyes estarían puestas en la mente del creyente. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza.
En la antigua alianza las leyes estaban escritas en piedra y en papiro y en otros materiales como pieles de animales, etcétera. No estaba en los corazones de ellos. Por eso es que el pueblo de Israel era siempre tan, qué sé yo, rebelde, ¿verdad? Tan extraviado. A menudo se extraviaba el pueblo, caía en apostasía, etcétera. La ley no estaba escrita en su mente, en sus corazones no estaba. Ahora dice, el Padre promete, y ahora pondré mis leyes en su mente, en su interior y en su corazón. Las escribiré. Ok. Entonces, ¿fue abolida la ley? ¿Fue abolida la Torah? Obviamente que no. Porque entonces, ¿cómo podría cumplir esta promesa de que pondría su Torah, sus leyes en nuestros corazones si no existe? ¿Cuál Torah? Si fue abolida, suponiendo, ¿no? Como dicen los cristianos, que la ley fue abolida en el Gólgota. ¿Así? Y si fue abolida, entonces, ¿cuál ley es la que él va a poner en nuestros corazones si esas leyes fueron abolidas? ¿Ven que no tiene sentido esa teología, hermanos? No tiene sentido. Porque si él va a poner una ley en nuestro corazón, en nuestra mente, esa ley tiene que existir. Si no existe, pues no hay ley en nuestros corazones, ni en la mente, ni nada. Y sin embargo, hay promesa del Padre de que Él pondría su ley en nuestra mente, en nuestros corazones. Y luego dice el verso 17, y sus pecados e iniquidades no recordaré más. ¿Ok? Fíjense que hemos traducido ahí a propósito exactamente lo que dice el hebreo. Dice el hebreo, mírenlo acá en hebreo. Acá, lo escarod. Y acá en hebreo ashurit. Aquí el lo, es la negación. Escar od. No recordaré más. Generalmente traducen eso, de sus pecados no me acordaré más. Pero el hebreo dice literalmente como lo hemos traducido aquí. No recordaré. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es una diferencia pequeña, pero vamos a tratar de explicarla. Cuando usted se le olvida algo, usted dice, se me olvidó. O me olvidé de tal cosa. ¿Verdad? Pero muchas veces, pero cuando usted lo quiere decir de otra manera, que no como de que se olvidó, vamos a decirlo de otra manera ahora. Cuando el Padre dice, no recordaré más sus pecados, no está diciendo que se le olvidó, que perdió la memoria, que se olvidó los pecados. No, está diciendo que no va a tomarlos en cuenta. ¿Ok? Si dijera, no me acordaré más de sus pecados, es una diferencia muy fina en español. Si dice, no me acordaré de sus pecados, es como que se le olvidó. Como que perdió memoria de los pecados. ¿Ok? Pero cuando se traduce el verbo de esta manera, no recordaré sus pecados, quiere decir que no los tomará en cuenta contra ellos. Vamos a poner un ejemplo. En el matrimonio, vamos a suponer que el hombre comete una falta contra la esposa. Perdóname, mi amor, que yo te perdono. Lo perdonó. Otro día el hombre quizá no ha vuelto a cometer esa misma falta, pero quizá comete otra falta. Y entonces ella viene, la esposa, y le pelea y le recuerda la falta que cometió primero. Le recuerda. Quiere decir que ella no se ha olvidado de eso. Pero, y por eso le recuerda. El Padre lo que está diciendo es, no es que se olvidó de los pecados como que ya no existen y no vienen a su memoria y ya perdió memoria de eso. Sino que él podría recordarnos ese pecado, decir, mira, cometiste ese pecado antes. No, eso es lo que él no hace. Él dice, no recordaré más sus pecados, no los tomaré en cuenta, no los utilizaré en contra de ustedes. ¿Ok? Eso es lo que significa, hermanos. Y cuando se traduce de esta manera es un poquito más claro en español que cuando se traduce de la otra manera. Verso 18. Y aquí donde hay remisión de los pecados, no hay ofrenda por ellos. Ahí está. Si hay remisión de los pecados, ya no hay que hacer la ofrenda o presentar una ofrenda otra vez. Una sola ofrenda
vale para siempre. Eso es en el caso del Mesías, ¿verdad? La ofrenda del Mesías, como ya hemos dicho antes. Y verso 19 dice, y ahora mis hermanos, teniendo un seguro camino para el santuario, por la sangre de Yeshua o de Yahoshua. Fíjense que el autor de este manuscrito hebreo usa Yeshua, que es la forma aramea del nombre del Mesías, que originalmente era Yahoshua. Así que viene siendo lo mismo, pero Yeshua es arameo, Yahoshua es hebreo. Nosotros preferimos usar Yahoshua como el nombre del Mesías, pero está bien, no hay ningún problema con usar Yeshua también. Aunque ese es otro tema, ¿verdad? La sangre del Mesías es la que nos abre camino para entrar al santuario, o sea, en otras palabras, para estar en la presencia del Padre, como estamos ahora. No hay que ir al cielo para estar en la presencia del Padre. Estamos en la presencia del Padre gracias al Mashiach, gracias al sacrificio que Él hizo por nosotros, que perdona nuestros pecados y que nos trata ahora el Padre como si fuéramos perfectos, cuando no lo somos. Dice, el camino nuevo y vivo que Él nos renovó por el velo, esto es su carne. Es un concepto quizá un poco profundo para algunas personas, ¿verdad? El velo del santuario representa la carne del Mesías, representaba, ¿verdad? La carne del Mesías. Y por medio de su carne, de su cuerpo, por medio de ofrecer su cuerpo a la muerte, Él nos abre camino hacia el Padre. Como aquel velo también habría camino, ¿verdad? El sacerdote, sumo sacerdote, una vez al año, como ya hemos estudiado, pues habría ese velo, esa cortina, y entraba entonces en la presencia directa del Padre en el lugar santísimo. Y aquí compara ese velo, ¿verdad?, con el cuerpo del Mesías. Y con eso llegamos a la mitad del pasaje, del capítulo. A ver si nos da tiempo de presentar la otra parte. Y teniendo nosotros un sumo sacerdote sobre la casa del poderoso, ya eso se ha explicado en los capítulos anteriores, ¿verdad? El sumo sacerdote es el Mesías mismo, que oficia en el santuario celestial, que no es otra cosa que el cielo mismo, ya lo hemos visto, donde está el Padre. Dice, teniendo ahora un sumo sacerdote sobre la casa del poderoso de Elohim, lleguemos ahora con corazón pleno y con confianza completa, purificados con rociamiento nuestros corazones de espíritu malo. Esa es la gran confianza, hermanos. Esa es la gran esperanza. Ese es el gran consuelo de los creyentes, de los discípulos del Mesías, que ahora podemos tener un corazón confiado, podemos estar con corazón pleno y tener una confianza completa. ¿Por qué? Porque hemos sido purificados de cualquier espíritu malo, de cualquier cosa que impida que podamos estar en la presencia del Padre. Por eso es que estamos en la presencia del Padre ahora y el Padre nos acepta, no por nuestros méritos, sino por los méritos de su Hijo, por medio de su sangre derramada en el Gólgota. Y verso 23, o sea que en vista de esto, mantengamos la profesión de la esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Ahí está, la aceptación del apóstol es que mantengamos esa esperanza que profesamos sin fluctuar. Hay muchos, muchos creyentes que fluctúan mucho, ¿verdad? Ustedes los han visto, los conocen y puede ser que en algún momento hayan pasado por eso también, que fluctúan mucho. Hoy día creen una cosa, mañana creen otra cosa. Hoy día dicen, sí, voy a dedicarme al Padre y mañana se dedican a otro. ¿Eh? Y fluctúan. Hay mucha fluctuación en las enseñanzas modernas de la cristiandad y aún entre los muchos mesiánicos, mucha fluctuación, cambian cada vez de doctrina, de enseñanza y cada vez salen con enseñanzas nuevas, interpretaciones totalmente, digamos, no solamente distintas o diferentes, sino contradictorias con lo que con lo que enseña la Escritura directa y claramente. Bueno, vamos a ver el verso 24. Y considerémonos unos a otros para motivarnos al amor y a las buenas obras. Aquí está entrando el apóstol ahora en el meollo del mensaje del libro a los hebreos.
siendo que el Mesías es nuestro sumo sacerdote, siendo que intercede por nosotros ante el Padre, siendo que los méritos de su sacrificio se aplican a nosotros. Y eso nos pone en un estatus, en una situación ante el Padre de limpieza, de perfección, que aunque no lo seamos literalmente, Él nos cuenta como limpios, nos cuenta como perfectos, nos cuenta como sin pecado. Ese es el mensaje, ese es el corazón del mensaje de la justificación por la fe, del cual tanto habló el apóstol Pablo, en sus libros Romanos, Gálatas, Corintios y otros. ¿Okay? Ahora dice que debemos considerarnos entonces unos a otros y motivarnos al amor, no a la discusión, no a los bochinches, como dicen vulgarmente, ¿verdad? La gente, no a las peleas, no a la contienda, no, al amor y a las buenas obras. Esa es la motivación que debe tener todo verdadero creyente. Luego dice, y no dejando de congregarnos como costumbre tienen algunos, sino exhortando cada uno y mucho más cuanto ven que se acerca el día. Sí, esto es una realidad. Muchos pierden el interés a veces por el servicio de adoración y estudio de las escrituras y dejan de congregarse, ¿verdad? En algún grupo, en una asamblea. Hay veces que aparentemente tienen motivos, ¿verdad? A veces le hacen cosas malas a alguien y esa persona pues se retira. Pero fuera de eso, también hay personas que sin que nadie les haya hecho nada malo, todavía se retiran, no vuelven a reunirse en su congregación, en su asamblea, en su grupo, como quiera que se llame. ¿Por qué? Por falta de interés. O porque le interesan otras cosas más que eso, como la televisión, por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que prefieren faltar a un servicio de adoración en su congregación para quedarse viendo un programa en televisión. ¿Ves? Y así por el estilo, eso es un ejemplo sencillo. Hay muchas otras cosas que pueden distraernos de la adoración al Padre. Y no solamente adoración, sino del estudio de la palabra que se hace generalmente en grupos, generalmente, aunque también se puede hacer en privado cada cual. Y viene siendo lo mismo, ¿ok? Ok, porque sí, verso 26, porque si pecamos con malicia después que recibimos el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, tremendo. Fíjense que no está hablando aquí de pecados que cometemos por debilidad, pecados que cometemos por ignorancia, pecados que cometemos sin darnos cuenta, ¿eh? Que todo eso se da. Pecados que cometemos bueno, mayormente por debilidad. Somos débiles, nuestra naturaleza carnal es débil y a veces pecamos, ¿verdad? Pero eso no, eso es lo usual, lo común y es natural y eso es lo que el Padre perdona. Pero aquí está hablando de pecados que se cometen, en otras versiones dicen voluntariosamente. O sea que si pecamos con malicia, es como dice literalmente el hebreo, pero el griego se puede traducir también como voluntariosamente, o sea que con con todo entendimiento y con toda intención cometemos tal pecado. Entonces eso no hay sacrificio por ese pecado. Wow, tremendo pensamiento ese, ¿verdad? Ese pensamiento amerita un análisis más profundo y más abarcador, pero en este momento pues no podríamos entrar en eso. Pero si ustedes asisten a nuestros estudios semanales en AGIN, Asamblea de Yahweh Internacional, a través de este sistema de Zoom, todas estas cosas se discuten y se analizan a fondo en esas reuniones. Dice el verso 27, terminando el pensamiento, ¿verdad? No queda más sacrificio por los pecados, sino un horrendo juicio futuro y fuego de indignación que devorará a los adversarios. En otras palabras, el pecado. Muchas veces me preguntan a las personas, ¿cuál es el pecado imperdonable? Y yo suelo decir, bueno, como yo lo entiendo, el pecado imperdonable consiste en dos, o sea, se da a dos niveles. Uno es lo que el Mesías
tenía allí al frente cuando dijo esa frase de que todo pecado les perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. En ese contexto que él dijo eso, el pecado imperdonable fue que aquellos fariseos que estaban frente a él le atribuyeron al demonio las obras del Espíritu de Santidad, las obras de Yahweh que hizo a través del Mesías. Ven las obras de Yahweh a través del Mesías y se las atribuyen al demonio. Dice que decían que Yahushua hacía esos milagros por obra del demonio, de los demonios, de Belcebú, fue como dijeron, ¿verdad? Bueno, eso es una manera de cometer el pecado imperdonable. La otra manera es esta, que lo amplía un poquito más abajo, es que negar al Mesías, negar al Mesías. El que se aparte, después de conocerlo, después de servirle, negarlo, apartarse de él y dejarlo, eso es lo que está hablando aquí. Ese pecado voluntariosamente, que lo hace a plena conciencia. Pero vamos a ver un poquito más claro abajo. Miren, si un hombre que menosprecia la Torá, dice el verso 28, si un hombre que menosprecia la Torá de Moisés, morirá, es una manera de decir, ciertamente morirá, sin misericordia, por boca de 2 o 3 testigos, eso es lo que menciona la Torá, y él acude a ese argumento. Sigue diciendo, cuanto más piensan cuán grande el castigo merecido para el que pisotee con sus pies al Hijo del gran poderoso de Elohim y haga la sangre del pacto en la cual fue santificado como profana e insulta al Espíritu de gracia. Ahí está lo que estaba diciendo. ¿Ok? Hermanos, vamos a meditar en un poquito más en esto. Aquí está hablando de una persona que, vamos a leerlo otra vez, que pisotea con sus pies, es un modo muy hebreo de decirlo, al Hijo del gran poderoso. O sea, lo humilla, lo desprecia. Y haga la sangre del pacto en la cual fue santificado como profana. ¿Okay? Dice que esa sangre del pacto de la cual hablamos nosotros y habla tanto el apóstol Pablo, eso no es así, eso no vale. Y de esa manera insulta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia que nos concede el Padre, esa gracia de ser recibidos como hijos sin pecado cuando en realidad somos pecadores. El que niega al Mesías está insultando todo eso, hermanos. Y ahí es donde está el peligro de estos queridos hermanos, que llegan al punto de convencerse de que Yahushua no es el Mesías y que todo lo que él hizo por nosotros, pues eso es falso. Eso no vale, no tiene un valor, porque si es falso, si es un falso profeta, le dicen, y después de haberle servido a veces por años, entonces lo insultan incluso y lo niegan. De eso es que está hablando ahí. Dice que no queda más sacrificio para ellos. Oh, hermanos, qué situación triste para cualquiera que peca así tan voluntariosamente, habiéndolo conocido, porque el que lo rechaza porque no lo conoce, eso es otra cosa. Eso no es de lo que está hablando aquí. Está hablando de los que lo conocen, le sirvieron. Mira el verso 30, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza y pagaré. Y de nuevo dice que juzgará Yahweh a su pueblo. Me quedo sin palabras ante esta situación, hermanos. Alguien que conoció al Mesías, lo reconoció como hijo de Yahweh, Yahoshua, el hijo de Yahweh, el Mesías, el ungido, el que nos redime del pecado por medio de su sacrificio. Y después quita de su mente eso y dice, oh, no, yo estaba equivocado. Ese es un falso profeta. Y otras cosas peores dicen de él. Si nada más dijera que es un falso profeta, pues es malo, pero no es tan malo como cuando dicen otras cosas que yo no me atrevo a repetir, hermanos, del Mesías de Yahushua. Entonces, están en una situación muy, muy triste, penosa, peligrosa sobre todo. Qué temible, dice, es caer en la mano del poderoso vivo, el verso 31. Cosa terrible, dicen otras traducciones. Es caer en la mano del poderoso vivo, ¿verdad?
Así que hermanos, es serio el asunto, es serio el asunto. ¿Ok? Verso 32, pero recuerden ahora los días primeros en los que después de haber sido iluminados, sufrieron un combate de aflicciones grandes. Aquí el apóstol apela al corazón de las personas y a la mente y al recuerdo de los días antiguos, de los días anteriores en su vida, los primeros días cuando empezaron a servirle al Padre y a servir al Mesías Yahushua y fuimos iluminados, etcétera, y generalmente sufrimos combates, aflicciones grandes, gente que nos perseguía, y nos invita a recordar esas cosas. Y dice, por una parte, verso 33, llegaron a hacer espectáculo con maltratos y tribulación. Se refiere a la persecución grande que tuvieron los primeros discípulos del Mesías en el siglo I y que siguieron teniendo en siglos subsiguientes. Y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en aflicciones como ellos. Y el verso 34, porque ustedes se compadecieron de mis prisiones. Aquí Pablo entra al asunto personal. O sea, personalmente, ustedes, a quienes él escribe, se compadecieron de mis prisiones y el despojo de sus bienes padecieron con gozo, sabiendo en sus almas que tienen ustedes en los cielos una herencia mejor que eso y que permanece para siempre. Esa herencia está en el cielo. Esa herencia no es que él nos va a llevar al cielo, eso él nunca ha dicho eso. Lo que ha dicho el maestro es que él traerá esa recompensa consigo cuando venga. Acuérdense de los últimos versos de Revelación, Apocalipsis. De aquí vengo y mi galardón conmigo, dice él. O sea que él trae el galardón. Y ese galardón no es otra cosa que la vida eterna, la inmortalidad que él dará a los suyos. Aquí, no tiene que llevarlo al cielo para eso. ¿Ok? Es aquí. Y si no, pues entonces no hablaría de que volvería otra vez. Si fuera así, entonces lo que tendría que hablar la Biblia es de que cuando vayamos al cielo, Él nos va a dar la herencia, entonces la inmortalidad, la vida eterna. Pero nunca lo pone de esa manera la Biblia. Siempre dice que Él vendrá otra vez y que traerá consigo el galardón que Él tiene para los suyos. All right? Y verso 35 dice, así que no abandonen su confianza, hermanos, esta es la exhortación casi final de Pablo en este capítulo. No abandonen su confianza, que tiene una recompensa grande. Queridos hermanos que todavía están en la fe del Mesías, en la confianza de que el Mesías intercede por nosotros, en la confianza de que el Mesías volverá a traer su recompensa para nosotros, los que creemos en Él. No abandonen esa confianza, hermanos. No abandonen esa esperanza, porque hay una recompensa grande para los que abrigan esa esperanza. Dice el verso 36, porque necesitan ustedes la paciencia. Paciencia es la capacidad de esperar y esperar y esperar, para que habiendo hecho la voluntad del poderoso, obtengan la promesa. La mejor definición de paciencia es cuando uno va al hospital o a un médico. Por eso le llaman pacientes, ¿verdad? Usted va al hospital y le llaman un paciente, y usted es un paciente, porque ha estado esperando. Eso quizás no es una comparación muy exacta, ¿verdad? Pero más o menos, así se puede ver. ¿eh? Usted espera de a veces una larga fila para que a la larga lo llamen y entonces el médico lo atienda. Y los que son pacientes esperan. Los que son impacientes, como a veces soy yo, no esperan. A mí, confieso que a mí que lo he hecho un par de veces, que me impaciento, o sea, de esperar tanto y me voy para casa y no voy a ver a ese médico. Voy otro día, ¿verdad? Sí, pero en ese momento no soporto la espera. Pues eso, lo que está diciendo aquí, necesitamos paciencia, esperar, seguir esperando hasta la venida del Mesías. Y si no viene en nuestra vida, pues hasta la muerte, porque entonces la muerte equivale en términos del tiempo, que el tiempo para allá arriba no existe. Pueden pasar 1000 años en lo que el Mesías viene y cuando usted muere, cierra los ojos
cuando los abre ya para usted pasó un segundo. Ese es el concepto de la resurrección, ¿verdad? Bueno, pierde conciencia del tiempo. Eso lo implica Pablo también en otras de sus cartas. Así que si no es la venida del Mesías que vamos a presenciar en nuestra vida aquí, que vivamos quizás 70, 80, 90 años, pues sí, en la muerte, ahí sella todo, ahí no hay, de ahí para adelante no hay manera que usted se pierda si está salvo, y no hay manera que sea salvo si está perdido. La muerte sella su destino. ¿Ok? Eso es importante. Entonces hay que tener paciencia en nuestra fe, esperar con paciencia las promesas, el cumplimiento de las promesas de nuestro Padre, porque la recompensa es grande. Dice, porque aún un poquito y el que viene vendrá y no tardará. Ahí está. Aunque ese poquito puedan ser muchos años, para el cielo es un poquito. Porque como dije antes, el problema es que el tiempo para el cielo no existe. Para el Padre. Cuando digo el cielo me refiero al Padre, Yahweh. Hay un pasaje ahí que dice, porque para Yahweh 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. ¿Ve? Esa es una comparación humana. Quiere decir que lo que a nosotros nos parece tantos años, para él es un segundo, un minuto. Porque en el universo, en el cielo, no existe el tiempo. En ese sentido, ¿no? De que nosotros tenemos conceptos del tiempo. Porque el tiempo existe. El tiempo es el paso de la existencia. Ya esa es una definición mía, ¿verdad? ¿Qué cosa es el tiempo? El tiempo es el paso de la existencia. Y digo paso porque todo es movimiento en el universo. ¿Ok? Pero bueno, fuera de esos conceptos filosóficos, pues decimos así en palabras sencillas que para el Padre, da lo mismo un día que 1000 años. Por lo tanto, pues podemos confiar en que si tarda el Mesías en venir, pues para él no es tardanza, para nosotros sí, pero para él no es tardanza. Porque, verso 38, el justo por su fe vivirá. Pero si vuelve atrás, no agradará a mi alma, dice, en ello dice el Padre, ¿verdad? Así que mire qué cosa linda. Si se vuelve atrás, que eso quiere decir, si deja de servirle, si lo abandona al Padre y al Hijo, entonces no lo va a agradar. Y si no lo va a agradar, usted está en gran peligro. Vamos al verso 39. Pero no somos nosotros de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que creen para preservación de nuestra alma. Ahí está. Ahí dice, implica bastante claramente que los que se vuelven atrás se pierden. Los que dejan de servir al Padre después de conocerlo, porque una cosa es no servirle al Padre por no conocerlo, y otra cosa es dejar de servir al Padre después de conocerlo. Esa es la gran diferencia. Por eso es que los mansos de la tierra que están ahora mismo engañados en las religiones falsas van a entrar al reino, como ya explicamos en el tema del reino milenial. Entran al reino porque si pecan es por ignorancia, ellos no conocen la verdad. Pero muy diferente es el caso de los que la conocen, llegan a entender la verdad, llegan a servirle al Padre, le sirven al Padre y al Mesías, su Hijo, y después lo rechazan y se echan atrás en su camino por la vida. Dice que eso es para perdición. Pero dice que nosotros no somos de esos, dice el apóstol, sino de los que creen para preservación del alma, de nuestra vida. Así que en creer está la señal, como diríamos, la clave, creer, confiar, esperar las promesas del Padre, que se cumplan las promesas del Padre en nosotros, o ahora o después, o algún día, pero se van a cumplir. Así que con este verso termina el capítulo 10 y volvemos entonces a reconsiderar el planteamiento de este capítulo. Y se resume en las últimas palabras, que teniendo esa confianza, esa creencia en el Mesías como nuestro Redentor, nuestro
sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor delante del Padre, entonces, hermanos, podemos estar confiados en que vamos bien, en que estamos en terreno seguro, en que estamos en los planes de salvación del Padre, en que estamos bajo la nueva alianza, en la que Él pone su ley, su voluntad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que teniendo todas estas cosas claras en nuestra mente, entonces no debemos dejar de seguirlo, no debemos echar para atrás y cambiar nuestras ideas y nuestra manera de acercarnos al Padre. ¿Ok? Y la manera de acercarnos al Padre es tener la confianza plena, con paciencia, de que Él es nuestro Padre, de que Él es nuestro Salvador, el Padre Yahweh, y que Él utiliza a su Hijo para darnos la salvación, por lo tanto es el Salvador también, el Hijo es el medio de salvación, y el Padre es el origen, la fuente de la salvación. Así que los necesitamos a los dos. Y el Espíritu Santo, del que tanto hablan las personas sin conocerlo, no es más que el poder del Padre, nada menos que el poder del Padre para atraernos y regenerarnos y hacernos firmes en esta salvación que nos ha regalado. Bueno, hermanos, pues con esto terminamos la consideración del capítulo 10 de Hebreos. Les invito a que me acompañen la próxima semana para la consideración del capítulo 11. Fue fundamental ese capítulo. Precioso y abundante en materia, en cosas que podemos discutir, en cosas que hay que analizar. Capítulo 11, no lo olviden, la próxima semana. Hasta entonces, queridos hermanos, les espero. Shalom.